Bueno, estuvimos repasando con Santi, con Vicky Gadea también la asunción presidencial y con Vicky después ya nos terminamos metiendo en lo que tiene que ver con paridad y política de cara al próximo sábado, que es el 8M, pero me gustaría arrancar con ustedes, Denise y Betiana, sobre lo que fue el sábado, cómo lo vivieron, desde qué lugar, sé que de lugares diferentes, pero algunas particularidades o cosas que le hayan llamado la atención. Arranco contigo, Betiana. Dale. Bueno, Y felicitaciones, bueno, porque claro. no te habíamos visto. Muchas gracias. Bueno, la verdad que nosotros lo vimos como una fiesta de la democracia. Creo que además estuvo muy bien durante todo el día y la organización de lo que fue esta celebración y la toma de mando de Yamandú, reivindicar los 40 años de democracia. Es algo que para el Uruguay, incluso para el Uruguay en la región y en el mundo, es importantísimo como señal. Y creo que estuvo dentro de lo esperado, ¿no? Para mí tuvo algunas particularidades. Yo ahora, antes de entrarlo, conversaba un poquito afuera, pero no solo es que haya ganado el Frente Amplio, en mi caso, que es mi partido, que la 609 sea la bancada más grande de la historia del Uruguay, sino que además para mí es una generación de dirigentes que llega a los primeros lugares de gobierno. Yo veía a mis compañeras ministras, veía al Pacha Sánchez en la Secretaría de la Presidencia asumiendo, veo a Yamandú, con quien compartí espacios de dirección en mi fuerza política y en mi organización, y después también a mis compañeros que me acompañan en la tarea de representar y en diferentes espacios de gobierno, y a veces es como que me costaba un poquito caer, ¿no? Decía, ¿cómo pasamos como de la gerontocracia uruguaya a esto? Y qué bien que se fue resumiendo, ¿no? Que creo que es un proceso que empezó ya con el gobierno pasado, que tuvo una renovación generacional en sus gabinetes, pero que ahora se marcó bastante más, ¿no? Me toca además ser la senadora más joven de... ¿Sí? Sí, de la O sea, es que historia una vez del Uruguay. en ¿En este serio? programa, Un dato color de la dije, vida. Qué lindo. en este programa Betiana dije la senadora Betiana Díaz y me corrigieron, me saltaron los dos, diputada, no senadora. Pero... Yo Hay asumí- archivo. yo Ahora asumí- sí. No digo que no, pero claro, pero vos sos, Betiana, Yo soy senadora. sí, no, ni que hablar, Sí. ni que hablar. Pero en ese momento no estaba conformado el Cuando gabinete. vinimos, Claro. yo asumí el 15 de febrero directamente en Claro. el Senado. Sí, sí, perfecto. Esto fue antes y fue en realidad... Fue antes, en realidad ya se había anunciado Perfecto. esto se hace directamente No. en las sesiones preparatorias. Es porque, claro, está bien, senadora electa, pero eras diputada Claro. en ejercicio, digamos. Sí, Ahí va. sí. Está, perfecto. Era Fue un senadora. error que Te luego la adelantaste, vida, no, claro. Anduviste bien de Estuviste puntería, perfecto, claro. Te voy a decir, mirá. Entonces, bueno, la verdad que lo vivimos muy bien. El clima acompañó, además. Y creo que, más allá de alguna cosa puntual, fue una fiesta tranquila. Yo después, por ejemplo, salí y me fui hasta el Santa Catalina con unos amigos a hacer un poco de descanso. Y la verdad que estaba linda la calle, el clima. Había turistas, El además atardecer había muchos estuvo turistas épico. en Montevideo. Un atardecer divino. Creo que fue un lindo día para los 40 años de democracia. Denise, ¿cómo lo viviste? Bueno, a mí me tocó estar conduciendo un streaming desde otro lugar. Me pareció súper interesante, siempre me parecen muy interesantes estos días de movimientos democráticos, ¿no? Son días en que creo que para todas las personas tiene que ser una fiesta. Es interesante también ver cómo se vive en otros lugares, cómo se vive en los barrios, cómo se vio, por ejemplo, el camino de Yamandú, no solamente lo que fue en los lugares centrales donde están, capaz que el centro político, sino otros lugares que también lo viven. Creo que también es un momento interesante, coincido con lo que decía Betiana, hay una renovación que se da particularmente en el Frente Amplio ahora, que ya se dio en el Partido Nacional en el periodo pasado, que eran bastante más jóvenes que en el Frente Amplio cuando veíamos los cargos del Poder Ejecutivo y demás. Se da otra cosa interesante, que es que ahora a la coalición le toca hacer oposición cuando viene de recién gobernar y recién estar en contacto con los problemas de la gente, lo cual debería ser una sensibilidad mucho más interesante a la hora de ser oposición, porque bueno, no es lo mismo de venir de 15 años de oposición que venir recientemente de estar, bueno, de estar gestionando, que sabemos que la gestión es algo muy complicado. Creo que las cámaras además tienen lindas novedades, tienen mujeres jóvenes que pueden hacer un aporte muy interesante, que son también una señal de que hay cosas que se están moviendo. Siguen estando algunas señales como de que hay pocas mujeres en los cargos de representación, las que hay son muy valiosas, pero las hay muy pocas.
Hay otras mujeres que están hace mucho tiempo, capaz que no son una señal de lo que son los movimientos feministas de hoy en día, que podríamos cuestionarnos cuánto hay de ser mujer y ocupar un cargo de representación y cuánto no. De hecho, aprovecho este asterisco, Denise, para contarle a quienes nos están mirando que invitamos a esta misma mesa a la senadora Graciela Bianchi y dijo que el tema no le interesaba hablando del 8M. Bueno, creo que es un caso claro de lo que estaba, grafica perfectamente lo que estaba diciendo. Y bueno, y de alguna manera permite que se abran algunos temas que son el momento de discutirlos más que nunca y de hacerse cargo. La cuestión de la seguridad creo que aflora muchísimo y que da cuenta de que, bueno, que no es patrimonio de ningún gobierno. Se dijo mucho, bueno, este último quinquenio fue el quinquenio con más homicidios y el quinquenio que viene probablemente haya más homicidios aún, porque es un fenómeno que va aumentando no solo en Uruguay, sino en la región. Pero no ves que se pueda condensar de alguna manera o que... Es muy complejo, en realidad, porque es un fenómeno que habla de cómo la violencia está siendo manejada en las distintas sociedades. Y, como algo más sistemático. Por ejemplo, es algo sistemático, es algo que se agrava, es algo que tiene que ver con la gestión de conflictos, pero es algo también que las apuestas presentes que se puedan hacer, que son muy importantes, que de hecho Orsi lo traía en el discurso y era muy interesante hablar de las causas, eso va a dar resultados en 15, 20 años. Claro. Entonces es un esfuerzo que los distintos gobiernos pueden hacer, pero da un resultado más adelante. En el medio tenés en los territorios los conflictos que se están agudizando por cuestiones de necesidades socioeconómicas, pero también por cuestiones de cómo se dirimen los conflictos. Y ni hablar la situación carcelaria que viene también en aumento hace muchísimas décadas y que nos deja una seguridad que es bastante compleja, que es bastante crítica y que nos deja también una forma de estructurar el crimen organizado que está dentro y fuera de las cárceles, que cada vez tiene más poder porque el Estado de alguna manera es impotente frente a estas realidades. Claro, y que en definitiva lo termina convirtiendo en algo circular. O sea, exacto, si obviamente no das determinadas garantías o no haces un acompañamiento en la posterioridad, básicamente se termina en el mismo punto de partida. Sin acompañamiento en el pregreso, sin planes individuales de tratamiento, porque no hay en las cárceles uruguayas, más allá de que nosotros ratificamos lo que dicen las normas Mandela. Y como decía Denise, no es un problema nuevo. Yo vengo trabajando temas carcelarios hace un tiempo ya. Ahora estuvimos hablando un poco en la previa de lo complicado que está CONCAR particularmente, que es uno de los peores centros que tiene, ¿no? Con Canelones y el penal. Y realmente hay que hacer como barajar y dar de nuevo, ¿no? Es decir, hoy tenemos el libro blanco arriba de la mesa, pero el libro blanco requiere de un montón de decisiones políticas y presupuestales, que es una reforma muy profunda del sistema, de reestructurar justamente lo que es el sistema carcelario, pero todo el sistema penitenciario, porque hay que pensar también en las casi 10.000 personas que hay en Uruguay en medidas alternativas a la privación de libertad. Y bueno, todo eso requiere también tiempo, requiere grandes acuerdos, que yo creo que hoy hay un clima, en esto que decía Denise también, ¿no? Bueno, pasamos todos por el gobierno, ya sabemos cuáles son las debilidades que tenemos, y a mí me parece que lo importante de esto es darle el peso relativo que tiene la situación carcelaria en el Uruguay hoy en el problema de la seguridad, que es central. Que es grande. Y claro, que tiene que ver justamente con esto que vemos que es un fenómeno de corrimiento de los territorios del narco hacia el cono sur, con un recrudecimiento de la violencia, bueno, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina, que tenés zonas liberadas, y con un enfrentamiento muy grande, con perforación del sistema político también. Y sin embargo, bueno, nosotros creo que todavía estamos a tiempo, si actuamos de forma urgente, de poder salir de algunas lógicas, pero requiere medidas urgentes esto. Betiana, cuando hablas del libro blanco estás haciendo referencia a una especie de hoja de ruta que hay elaborada desde el Poder Ejecutivo. Sí, tenés razón. No, para los que nos están mirando ahora o en el futuro. El libro blanco son grandes líneas de orientación hacia una nueva política penitenciaria que se elaboró, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en un programa del Ministerio del Interior, y esto fue conducido por Ana Viña, que es una académica especializada en temas de encierro, y Diego Sanjurjo, que en ese momento también estaba como asesor en materia de seguridad del Ministerio del Interior y que permanece en esta gestión del Ministerio por invitación de este gobierno, porque entendemos justamente que hay una línea de trabajo interesante, parte de un diagnóstico bastante duro de cómo estamos, pero bueno, da algunas líneas de orientación interesantes. Es público, o sea, se puede consultar en internet, se busca así, es el libro blanco de la política penitenciaria.
y es interesante para quien, bueno, sigue estos temas. Bien, en materia educativa me imagino que también hay un montón de tela para cortar. También fue una de las promesas del gobierno oficialista anterior, o sea, el hincar y el poder recuperar en gran parte los niveles educativos, la obligatoriedad, la concurrencia, el hacer algo de acompañamiento un tanto más del día a día y de la persona a persona, niño a niña. Y creo que eso quedó en el debe, es una de las grandes apuestas. Y después también quería preguntarles por el lugar desde la educación respecto a la perspectiva de género, que fue uno de los temas de los 5 años anteriores, sobre todo desde la llegada de Cabildo Abierto, un partido con determinadas ideas acorde a la no ideología de género. ¿Qué perspectiva le ven ustedes para estos 5 años, al menos con este gobierno al frente? Creo que la educación es un desafío muy importante porque ahí es donde se empiezan a gestar en realidad en la familia y en tener dónde vivir y demás, pero en la educación es donde el Estado claramente empieza a manifestar sus cuestiones de desigualdad. Cuando las personas empiezan a tener trayectorias muy diferentes entre sí, cuando algunos empiezan a tener muchas oportunidades y otros empiezan a tener muy pocas, cuando tenemos una población en que hay 25.000 personas analfabetas y en la cárcel 46% de las personas son analfabetas, por ende vemos a dónde van las personas más marginadas del sistema, volvemos de nuevo a cómo la seguridad impacta en las distintas esferas. La educación es el desafío tal vez más importante que tienen los distintos gobiernos y tal vez más difícil de recorrer, porque también implica apuestas presentes que no solamente tienen que ver con el ámbito educativo únicamente, o sea, no solamente tienen que ver con las trayectorias educativas, con la escuela, con el liceo y demás, sino que tiene que ver también con el sostén alrededor de las personas para que puedan tener un ámbito educativo saludable, una trayectoria viable y una vida posible sosteniendo la trayectoria educativa y además sosteniendo la vida, que para muchas niñas y niños en este país es muy complicado. También vemos las personas se van desatando del sistema educativo por distintas cuestiones. Muchas veces los varones se desatan mucho más por cuestiones de violencia, por cuestiones de empezar a vincularse con otras redes, y las mujeres se desatan mucho más por cuestiones de cuidados. Empiezan a ser las responsables de hacerse cargo de sus hermanas y hermanos más pequeños, empiezan a tomar roles que el mundo adulto sale a la calle a trabajar y ellas permanecen en el ámbito del hogar, y empieza a ver también cómo detrás de estos discursos que nos plantean, la ideología de género no existe. Tenemos que empezar como por definir eso. La ideología de género es una idea marketinera que la ultraderecha pone para decir determinadas cosas que detesta de algunas ideas sociales que están detrás de la igualdad, detrás de los feminismos, detrás de algunas corrientes de pensamiento que se han hecho mala palabra para determinados núcleos de influencia en la población que necesitan crear un enemigo. Entonces le llaman ideología de género. Ahí claramente la educación es muy importante porque la educación, además de incluir la perspectiva de género para que las niñas y los niños crezcan en un marco de igualdad, es muy importante para que aprendan a dirimir sus conflictos en conjunto, que aprendan a construir un mundo mejor y aprendan a llevar a sus adultos en cuidado, aprendan a llevar esas ideas y aprendan a enseñarle a esos adultos que, como nosotros, nacimos en otros contextos, nacimos en otras generaciones. Entonces también es muy rico que en las escuelas se empiece a trabajar con estas cuestiones desde la responsabilidad, desde el respeto, para construir un mundo mejor desde las niñas y los niños para arriba. Tal cual. Aparte, me parece que en las primeras infancias, Betiana, y te suma a esto, a esta misma conversación, son momentos como muy cruciales hasta en la cuestión de estereotipo, ¿no? En reforzar determinadas ideas de, bueno, esto es ser una nena y esto es ser un varón. Yo, sin ir más lejos, fui a una escuela donde no tenía permitido jugar al fútbol ni jugar al básquetbol, de verdad. O sea, en el recreo no lo podía hacer, estaba prohibido y solo lo podían hacer los varones. Sí, hay algo que a mí me llamó gratamente la atención, que es escuchar al ministro Negro hablar de las masculinidades y de cómo pesa el modelo de masculinidad en la violencia que tenemos hoy como sociedad. Me pareció súper interesante porque habla también de un interés, ¿no?, en el diseño de las políticas, de un ministro que además es el ministro que tiene a cargo de la seguridad, que tiene que ver con esto de atacar las causas, esto que venimos planteando, que tiene que ver con el acompañamiento, que la educación obviamente que es un elemento central y que hoy tenemos muchos problemas para resolver, que se fueron acumulando en este tiempo,
hay que recordar que las personas más pobres de la sociedad uruguaya son los niños. Y sobre todo los niños de 0 a 3 años, en un país donde nacen cada vez menos niños. Y ese es un problema que tenemos que se agudizó en el último tiempo, ¿no? Entonces, hoy tenemos problemas de aumento en el abandono intermitente, es decir, de falto más de lo que voy a la escuela, eso es lo que releva el monitor educativo. Tenemos superpoblación de grupos porque se cerraron muchos grupos, porque bueno, pareciera haber errores de diseño en la distribución también. Esto deja docentes sin trabajo, niños y adolescentes particularmente sin grupo, y esto es un problema que tenemos que solucionar, justamente porque ese no es el futuro, el Uruguay es el presente, ¿no? Ahora, yo creo que esto se tiene que hacer con mucho diálogo. Hay que hablar de los problemas de la educación y de la orientación que le vamos a dar a la educación, qué rol tienen que cumplir las instituciones educativas y cómo rodeamos eso con lo que tú decías también con respecto al acompañamiento, ¿no? Nosotros tuvimos muchos ejemplos de discursos donde se hablaba de que el acompañamiento es caro, y eso para mí se hace muchas veces desde una perspectiva donde, claro, yo pongo mi vida como estándar y yo vi a mis viejos laburar toda la vida, a mi madre llevarme a la escuela, al liceo, levantarse a hacerme el desayuno a las 6 de la mañana para que fuéramos desayunadas al liceo, para que tuviéramos la ropa pronta. Te querían, te cuidaban, te podían. Acompañarme a hacer los deberes, a buscar la información, a comprar la cartulina a última hora, todas esas cosas. Hay un montón de personas, y particularmente de niños en el Uruguay, que eso no es lo que pasa en su vida, ¿no? Y tiene que ver con cómo nosotros después tenemos herramientas como Estado para poder acompañar. Hubo un recorte de el cargo de maestra de apoyo, de maestra comunitaria, y eso, por ejemplo, en los equipos en territorio se vio, y en los programas de cercanía se vio. Y eso en realidad hoy es fundamental, ¿no? Porque cuando hablamos de la educación tenemos que hablar de la convivencia, y la convivencia no se construye únicamente con seguridad o con más policía, sino también teniendo acceso a oferta cultural y educativa, no educativa únicamente formal, hay que hablar de la educación no formal también. Yo me recorrí el Uruguay varias veces durante todos estos años, particularmente en la campaña se intensifica más la gira, pero te encontrás con un montón de localidades donde los chiquines no tienen nada para hacer. Es más, si se desafiliaron del sistema formal de educación, no hay nada, no tienen un polideportivo, no tienen donde hacer una actividad, no tienen... Entonces, ahí cuando hablamos de los programas de cercanía para jóvenes, adolescentes y además para niños y niñas, tenemos que hablar de que el Estado tiene que llegar mucho más, porque particularmente hay lugares donde el mercado tampoco va a llegar. Claro. Entonces, ahí tenemos que resolverlo. Y con respecto al tema perspectiva de género, yo creo que estamos en un momento muy interesante porque hubo un corrimiento muy grande de límites, tú lo decías, yo creo que hubo actores que además se dedicaron a hacer ese corrimiento de límites. Yo no lo centro solo en Cabildo Abierto, porque, por ejemplo, ahí está el proyecto de Subía de investigar la historia sexual de las víctimas de delito, de las personas que denuncian. Subía, Ojeda y Silva, sí, exactamente. Ojeda y Silva. Hay que nombrarlos también porque después quieren ser la representación del progresismo. Y digo, hay un corrimiento de límites que habilita discursos odiantes que en realidad no estaban cancelados ni dejaron de existir, sino que estaban bastante cuestionados como para hacerlos en algunos ámbitos, ¿no? Como por ejemplo el Parlamento, en una media hora previa, en un discurso público. Y esto de hablar permanentemente de la batalla cultural y de la ideología de género no es algo uruguayo, es algo que es bastante importado. En realidad, cuando uno ve las ultraderechas a nivel internacional, las grandes potencias, ¿no? Sí, este discurso de la ideología de género, que vuelvo a decir, como decía Denis recién, eso como categoría dentro de las ciencias sociales no existe, la ideología de género, no está categorizado, es un invento, más que nada que se sostiene desde los discursos de odio, ¿no? Porque hay que hablar también de cuáles son los contenidos violentos que tiene justamente el discurso de las personas que hablan de la ideología de género y que viene a cuestionar avances, sí, en materia de igualdad. Entonces creo que tenemos una responsabilidad muy grande y sobre todo creo que cuando uno piensa en incluir perspectiva de género, también las personas que tenemos a cargo algún espacio de representación o de alguna forma nos toca defender, que es lo que hace un gobierno en términos de política pública, tenemos que tener un espacio para poder hacer también mucha pedagogía política, intercambio con la gente para que se puedan entender estos procesos, claro, ¿no? Eso me interesa, Pilo, a partir de lo que dijo Denise. Además, yo veo constantemente, muchas veces a las redes, obviamente, que son lo representativas que pueden llegar a ser las redes, como una caricatura, Caricación. Ya entendimos. De un enemigo.
sea de donde sea, ¿no? El enemigo que a mí me gustaría tener para que yo pueda, para que mi discurso tenga potencia, esté en el extremo que esté. Y en el medio queda la inmensa mayoría de la gente que no es ni ese extremo ni este otro. Y tienen tanto volumen los extremos contra la supuesta ideología de género que no existe, o los representantes máximos de todo lo que detestan los anti-ideología de género, que en realidad en el medio queda la gente con su vida cotidiana, con su sentido común, con sus preocupaciones, con su laburo, sus hijos, etcétera, etcétera, en el que se sienten que se tienen que quedar de un lado o el otro a veces hasta por reacción a un extremo. Es decir, si esos que están ahí, que a mí no me gusta nada lo que están haciendo, son todo esto, bueno, yo estoy de este lado. Y este lado también tiene una cantidad de cosas súper profundas, oscuras, pero mi sentido ¿Oscuras común... en qué sentido? Digo en general, dividir la población por determinados temas con una raya en el medio, en el que los altos volúmenes te ponen de un lado o del otro por contraposición. Pero esto no es una cuestión de grieta, me parece. Si nosotros estamos poniendo que la perspectiva de género o que la búsqueda de la igualdad y de derechos y oportunidades para hombres y mujeres va en una cuestión de polarización, yo creo que estamos yendo por el camino equivocado. No. Yo al revés. Lo que estoy diciendo es que en el medio está toda esta gente, en el medio está la inmensa mayoría de la gente que vive la vida así. Yo creo que en realidad la gente no se siente obligada. A ver, por supuesto que no se siente obligada. Lo que digo es que la gente vive con su sentido común, con su vida y sus preocupaciones, y escucha volúmenes altos de cosas que muchas veces reacciona por el contrario, simplemente. En lo que vos decís, Santi, me parece que hay mucho de la filosofía de la guerra, ¿no? La filosofía de la guerra tiene que ver con, para que haya una guerra hay una disputa de poder, tiene que haber más de una parte. Claro. En general hay un poderoso y en general hay otro sector que intenta disputarle ese poder, y justamente se agarran de mecanismos que terminan siendo muy violentos para tratar de segregar, dividir a la gente y que de alguna manera algunos se queden con unas ideas y otros con otras, y ahí generar una disputa. Bueno, en la cuestión de lo que tiene que ver con la ideología de género, o la no ideología de género, sino lo que tiene que ver con la búsqueda por nuevas ideas y una nueva forma de organizarnos, vemos claramente como hay unos sectores de ultraderecha que ya no solo son de sectores más veteranos, sino que también hay mucha gente joven, lo vemos, sin ir más lejos, en Argentina muchísimo. Obvio. Y mucho más personificado en determinadas personas, pero también hoy traía a Ojeda y a Silva, porque claramente, de alguna manera, uno espera que tenga su discurso asociado a eso, y representa una población que está mucho más encolumnada, si se quiere, claro, a determinadas ideas, y no es raro. No debería llamar la atención y es parte de nuestra democracia. Ahora, que aparezcan otro tipo de perfiles que intentaron en la campaña y que es muy de Capricornio, representar otras cosas y que intentaron generar un acercamiento con la empatía con los animales, con la empatía con distintas personas, con la empatía con construir una coalición más amplia y demás, que traigan esas ideas que atacan directamente a las personas, porque atacan no solamente a las mujeres, sino que atacan al sistema de justicia, atacan a todo lo que tiene que ver con la credibilidad. Bueno, ahí da cuenta que están generando una disputa, creando una guerra. ¿Y cuál es la guerra hoy para ellos? Parecería ser las mujeres que realizan denuncias por delitos sexuales, que tenemos que recordar que solamente el 12% llegan a condenas, lo cual nos habla de que el sistema está muy lejos de realmente criminalizar los delitos sexuales, que además, si vemos, tienen penas mucho más bajas que los delitos contra la propiedad, sin ir más lejos, porque el cuerpo de las mujeres vale menos que la propiedad en Uruguay. Entonces tenemos que razonar ese tipo de cosas y no dejarse comer, que es lo que pasa cuando se empieza a segregar y empezamos solamente a consumir los temas desde lo que dicen unos, y concuerdo que la gente empieza a tratar de encolumnarse con unos o con otros, y ahí aparecen los extremos como a representar cosas que no son las que realmente representan la lucha muchas veces. Eso quería decir. Y parecería ser que de repente, como decía Ojeda el otro día en Sarandí, decía, bueno, los varones son víctimas de las denuncias. Y no, la víctima es muy clara cuál es. Entonces, no son víctimas de las denuncias, no son víctimas de los procesos. Quienes son sometidas a procesos muy complicados y muy complejos, además de lo que fue el delito en sí mismo, son las mujeres en estos casos, son las niñas y niños, porque recordemos que gran parte de las poblaciones que son abusadas sexualmente en Uruguay son niñas, niños y adolescentes, que muchas veces tienen muy pocas herramientas, porque sus familias tienen muy pocas herramientas y porque el agresor está dentro de su familia. Entonces, en realidad, cuando se está generando ese enemigo que se quiere generar en el feminismo,
En realidad el enemigo que se está generando se está yendo contra esas niñas, niños y adolescentes, contra esas trayectorias tal vez mucho más vulneradas. A lo que yo me refería con los volúmenes, ahora que sí, del feminismo, es que se agarre a la excepcionalidad de movimientos que son muy grandes, muy diversos, en el que de repente se agarran del feminismo de las 3 que tiran una bolsa de pintura contra una parroquia en una marcha. Pasa que ese es el éxito esa que es ha la tenido, facilidad. el éxito, digamos, de estos movimientos, particularmente de ultraderecha que coordinan a nivel mundial, porque yo no sé si se acuerdan, hace unos años cuando llegó con mis hijos no te metas, Sí. en realidad eso es un movimiento bancado por el neopentecostalismo con una agenda clara, financiado internacionalmente, ¿no? Porque acá uno escucha, en esto que vos hablás de los volúmenes, ¿no? Yo cuántas veces tuve que escuchar, miren, cuando discutíamos, por ejemplo, la ley de corresponsabilidad en la crianza, la ley de tenencia compartida, que acá había lobby feminista bancado internacionalmente, hay mucha más plata en esas organizaciones de derecha que en lo que uno se encuentra en los presupuestos que tienen organizaciones que financian esto de forma totalmente transparente, como la ONU, por ejemplo, ONU Mujeres, ¿no? Entonces, realmente, a mí lo que me parece es, discutamos también el éxito que ha tenido instalar estos discursos con mucha llegada en las redes, en los medios, para polarizar, ¿no? Porque no puede ser que realmente cada vez que marchan 400.000 personas por 18 de julio discuta lo que hacen 3. Eso. Cuando la mayoría, por ejemplo, yo hace un tiempo discutía con un amigo que me decía, bueno, lo que pasa es que los varones nos quedamos afuera. Yo decía, no, yo voy a la marcha todos los años, marcho con mis compañeras. Hay familias enteras en la marcha. Niños, niñas, varones. También sabes lo que pasa, Betiana, me da la sensación que se muchas veces desde el esto, varón... ¿no? Claro, no, a ver, yo creo que es beneficioso para todos y para todas la situación de poder generar una igualdad, mismo hasta de construir masculinidades, le sacaría una carga tremendísima. Una presión a los hombres de tener que ser fuertes, autosustentables, pero no sé la qué, no sé realidad qué, es que, proveedores. es que desde el discurso masculino se escucha muy poca cosa, pero no estoy hablando de actores políticos, hablo en el sentido de hacer una revisión y decir, bueno, ¿por qué acosé? ¿Por qué abusé? ¿Por qué violé? O sea, ¿alguna vez escuchamos hablar a un violador de por qué violó? ¿O a un abusador de por qué abusó? ¿O a un acosador laboral de por qué acosó laboralmente y sexualmente a una mujer? No, ese discurso no existe. No se le da lugar, no se tienen los huevos suficientes, no está bien visto. Se escudan en algunos discursos porque los violentos no se reconocen violentos, ¿no? Es más, yo vuelvo a traer, porque me parece que fue bastante significativo y que quedó demostrado en cuáles eran los discursos en torno a lo de la tenencia compartida, porque levantó todos estos discursos, las denuncias falsas, las mujeres que están de vivas y despechadas y por eso denuncian, como que si uno quisiera andar recorriendo juzgado con los guris se acuesta, sin tener un mango para bancar la olla. O de repente bancándose una excepcionalidad de capaz que hay algunos casos pero no es, son excepcionalidades. Pero en realidad eso tuvo mucha amplificación, lo levantaron actores con relevancia en la agenda pública y lo que vos encontrabas ahí eran muchos violentos organizados que no se reconocen violentos y que encuentran un escudo en este corrimiento de límites, donde esta lógica que decía Denise de enfrentamiento constante, en realidad yo creo que solo le reporta una ganancia a esos sectores, porque los otros sectores siguen perdiendo. Cuando uno ve los números del CIPIAB, qué es lo que está pasando con la violencia con los niños, niñas y adolescentes en este país, es muy claro que tenemos un problema donde además no solo tenemos dificultades de abordaje de la violencia intrafamiliar, sino que además tenemos un sistema de protección que no da garantías. Sí. No está dando garantías. Yo desde mi lugar y mi rol, además me ha pasado muchas veces, primero de tener que pararte en un lugar, primero para aprender de muchas cosas, o desaprender una cantidad de cosas, volverlas a aprender, revisar para atrás muchas veces que nos podemos haber equivocado, sin llegar a los extremos que mencionaba Sofi, y encontrarte a veces en un lugar en que a nosotros nos da un poco de miedo de decir lo que pensamos de una forma o elegir las palabras, o lo digo como hombre, o decir las palabras, o si me equivoco, mejor no me meto acá porque capaz que me matan, o capaz que... Y nos cuesta a veces encontrar un lugar relativamente
seguro donde yo pueda decir lo que me pasa, lo que pienso, donde si me gustaría aportar, dónde puedo aportar, incluso hasta de bajar un poco la guardia de escuchar cosas. Claro, pero pensás, Santi, que para nosotras nunca el lugar seguro no existe, o sea... No, estoy de acuerdo, bienvenido al club de la historia de las mujeres. No tengo ninguna duda, Claro, pero no o sea, tirate al agua que no pasa nada. acá no, estamos pero no grabando. son mutuamente excluyentes, al revés, lo digo de donde me toca a mí, que es lo único que puedo vivir yo. Hay una ¿no? cuestión que planteas vos, Santi, que planteaba Sofía hace un rato, que tiene que ver con la falta de espacios grupales que tienen los varones de discutir cuestiones de violencia, Claro. de discutir sus masculinidades, porque los varones tienen muchísima grupalidad, tal vez mucho más que las mujeres en muchas etapas, como es el fútbol, los asados, pero son espacios como muy típicamente varoniles en muchas cosas, en el que no, justamente por estas cosas que vos estás trayendo, no se ponen sobre la mesa Sí, tipo, determinados mejor ni me debates. meto, No se ¿viste? Porque, profundiza. Y claro. pasa, a mí me ha pasado trabajando con varones que ejercen violencia, que es básicamente a lo que me dedico, en que cuando se posicionan determinados temas en una grupalidad, en un contexto grupal, genera incomodidad. Total. Los varones no se asumen violentos. Me ha pasado con varones que han cometido femicidios, varones que han cometido delitos sexuales y permanentemente están detrás de una estructura en que siguen delegando a la mujer esa responsabilidad de, no, la maté porque en realidad hizo Sí. esto, y les cuesta años de trabajo. Y hubo pilotos en que trataron en el Instituto Nacional de Rehabilitación de generar grupos alrededor de agresores sexuales, y en realidad en el momento en que los agresores sexuales deben reconocer su delito en el espacio grupal, terminan retirándose, porque no lo asumen. Y ahí también hay una cuestión que tenemos los distintos niveles de violencia y vemos también cómo entre varones violentos también se discriminan entre sí. Porque claramente en el espacio, el que ejerce el cinchapelo que le dicen al que le pega a las mujeres, está muy criminalizado cuando en realidad no está criminalizado el que no le permite a su pareja salir de la casa. Ni para trabajar, ni por razones de seguridad, por seguridad de que esta persona tiene un enfrentamiento con otras personas, y por ende hemos visto cómo en los últimos años han habido mujeres víctimas de homicidios por razones de género, porque en realidad querían atacar a el varón que está con ellas, a su padre, a su pareja y demás. Entonces vemos también cómo hay un desplazamiento de la violencia y cómo cada vez más cuesta dar estas discusiones, pero cuesta profundamente porque los varones no les permitimos o no se permiten tener ese espacio. Sí, incluso hasta de verlo de una forma en Sí. el que no es, porque también hay una forma como de verlo, creo que hasta inconsciente, de como de una competencia y no estoy perdiendo determinado lugar o determinado poder o determinada situación, que también, sino también en vos. Todo esto te permite hasta liberarte de determinadas cosas que son una carga para Igual, cómo crees vos que esta tenés idea que como ser. de la cancelación. Yo no soy muy de la cultura de la cancelación, No, tengo que yo decir, tampoco. ni del escrache, pero y respeto a las formas de los demás, puedo compartirlas o no. Tengo mis opiniones al respecto, porque creo que muchas veces hay acciones que invalidan algunas vías que son más importantes, Bien, ¿no? Que además diluyen cómo escala la violencia en diferentes Sí, y situaciones. simplifican, ¿no? sí, obvio. Entonces, creo que esto que tú decías es muy interesante, Santiago, porque yo he tenido estas conversaciones con muchos varones que dicen, ya no se puede decir nada. ¿Y qué es lo que no se puede decir? Perdón, qué lindo culo que tenés en la calle. ¿Eso era lo que querías decir, que ya no se puede decir? No, pero Sí. cuando te dicen, ya no se les puede decir nada. No, yo no hacía referencia a eso, ¿no? Sino pero del- esto sí. esa frase que vos dijiste, es una frase que está muy presente Sí, en sí, esta época. obvio. Donde, se empieza, en primer lugar, a cuestionar algunos discursos, y yo creo que hay avances importantes, porque estoy segura que, por más machirulo que sea el grupo de amigos en el que estés, ya hacer chistes de mujeres en la cocina, o de, por ejemplo, minorías, y ya está un poco más Sí, sí, totalmente. rechazado, ¿no? Entonces, esto de, primero, de cuestionarte a ver hasta dónde podés, hasta dónde tenés las herramientas para sostener un discurso, es la historia de las mujeres en la vida pública. No, y también, es un reflejo súper sano, en Y realidad, de algo que hecho- está pasando. Y de hecho, el señalamiento, cuando las mujeres nos metemos en espacios ultra masculinizados, como por ejemplo la política partidaria, es brutal, es brutal. A ver, pero yo me pondría de caso ejemplo, ¿no? Obvio. O sea, hoy tengo un legislador y una dirigente del Partido Nacional hablando de si yo soy una gordita traumada, por ejemplo, que estoy resentida, ¿no? Entonces, No, cuando vos ahora, decís, sin ir más hay lejos, un nivel de Betiana. violencia y de cuestionamiento
que cruza límites y que ¿sabes qué pasa? Cuando vos además tenés en espacios formales, como es el Parlamento Nacional, como son los discursos públicos, este nivel de violencia también habilitás de alguna forma, ¿no? Porque si se lo hacen a una mujer que tiene determinados privilegios con respecto a otras mujeres que no tienen las mismas herramientas, ¿qué pasa con las otras? Entonces, tenemos que discutir de cuáles son los límites de la corrección política, pero no la corrección política de estar siempre en una pose, sino de decir, bueno, mi discurso no puede habilitar acciones odiantes. No. Mi discurso tiene que respetar que la diversidad es lo normal en nuestra sociedad, que todos tenemos vidas distintas, identidades distintas, y que tenemos que convivir, porque esa es la base de la convivencia democrática también. Sí. Yo, perdón, Sofía, a lo que me refería puntualmente es que incluso yo ahora estoy dedicando mucha energía y mucho cuidado en elegir las palabras y me pone hasta nervioso no decir algo mal o digo esa y me parece un buen reflejo, no mío, que pase. Está muy bien. Sí, igual, ¿Me explico? Está bien, pero para mí no es como el punto trascendente, con todo respeto. O sea, no digo trascendente, pero digo, no le voy a dar lugar, hincapié y como mucha fuerza a eso. Ok, eso es lo que tiene que suceder. Por lo menos estar en alerta e intentar hacer las cosas bien. Y más desde tu lugar que sos un actor político. Eso me parece que está bárbaro. Pero digo, no caigamos solamente en eso, sino en todo lo que hay para construir. Y después, por ejemplo, en cuestión, vos, Betiana, hablabas de tu caso concreto, de situaciones que experimentás en el Parlamento. Denise seguro ha experimentado tuvimos una denuncia juntas. Sí. Mandamos un tipo preso. Mandamos a un hombre preso por esto. Ah, mirá. Sí, bueno, ahí vemos cómo... No sabía. No, hay un personaje muy nefasto de las redes sociales que se escuda en perfiles que son todos evidentemente identificables. Portales de noticias. Pseudo portales de noticias que son claramente identificables detrás de una persona que fue condenada por la justicia por delitos de odio. Y justamente fue condenada por la justicia por delitos de odio contra 16 mujeres, entre ellas nosotras dos, todas mujeres del ámbito público, todas mujeres con distintos niveles de exposición, en que se nos atacaba justamente por nuestro rol en la sociedad, por nuestra imagen, por nuestras decisiones, y había Seguro por sus ideas también, ¿no? Claramente. Obviamente. Claramente. No éramos todas de izquierda, además. Tampoco. No, porque incluido... En las 16 hay coloradas, blancas del Partido Independiente. Estaba Beatriz Argimón, estaba Mónica Botero, que decidieron las dos no denunciar, pero bueno, plantearon su apoyo. También estaba Mariela de Marco, había otras mujeres, éramos 16 en un conjunto, que claramente había una violencia sistemática demostrada, en las cuales todas nosotras tuvimos órdenes de restricción, de acercamiento y de comunicación con esta persona, a la cual nos la tuvimos que cruzar en un juzgado la semana pasada, porque esta persona, años después, está denunciando a nuestro abogado, Juan Cereta. Entonces, hay también una forma, hay personas que descubrieron la falla del sistema de justicia que tiene que ver justamente con porque ¿qué hace esta persona? Pone a su hija en el medio, que ninguna de nosotros la conoce, diciendo que nosotros agredimos a su hija. Entonces, por ejemplo, yo tengo una indagatoria abierta porque en teoría agredí a su hija en algún momento de mi vida, la cual no conozco. Una niña de 6 años, no he agredido a ninguna niña de 6 años ni lo haría en mi vida. Entonces, ahí hay cuestiones que se hacen, que es el ejercicio inverso, que es de cómo la perversidad de determinados actores pueden generar discursos odiantes y hacer que haya un sistema de justicia en vez de circular. La cuestión es que no lo tenga el sistema de justicia como cómplice. Como rehén. Lo pueden como rehén y como cómplice. En los tuits más virales de los legisladores de la derecha uruguaya, abajo siempre publicando, porque ahí es donde amplifica su comunidad de odio, ¿no? Sí. Es terrible, es terrible. Ahora, cuando nosotras planteamos que estos niveles de violencia no se pueden tolerar y terminamos en la justicia porque nos hartamos de esto y porque en realidad alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Hay que decir, no vale todo. Nos encontramos con que después te dicen que sos de la generación de cristal, que no te bancás nada, pero yo también tengo que bancar que por ser una mujer con visibilidad pública, tener a un tipo que nos hostiga y nos dice cualquier cosa, y todavía que es bastante aplaudido y amplificado por algunos legisladores del Partido Nacional particularmente, ¿no? Porque donde empiezan las fake news, esas que están todas mal editadas, son en ese portal. Son en ese portal. Y donde más se amplifican. Entonces, acá hay una dinámica que se retroalimenta
donde, bueno, en algún momento vamos a tener que hablar de esto. Yo creo que el abandono de X por parte de mucha gente, porque cada vez tiene menos usuarios esta red, tiene que ver con nuevas lógicas ahí, que tienen que ver con esto de Elon Musk, ¿no? Y esta lógica de transgredir todos los límites para, bueno, tener estos discursos odiantes y violentos. Pero aparte como... los bloqueos y la censura o el reporte a Twitter o a X por discurso de odio, ya te das cuenta que no entra. O sea, lo podés hacer y sin embargo sigue llegando esta información. Nos quedaría muchísimo para poder conversar porque esta lucha es, me parece que infinita. Todos los días una acción más, pero nunca, al menos se siente que es suficiente. Pero muchísimas gracias, Denise y Betiana, por seguir construyendo, no solamente por venir hoy a De No Olvidar, sino por accionar a partir de sus labores en el día a día para que tengamos un mundo más justo, que creo que eso es lo que queremos y nos haría bien a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y lo último, me quedó pendiente algo, Santi, que decías lo de la competencia, que está bueno esa perspectiva porque es verdad que muchas veces se considera que les estamos compitiendo, queremos ser mejor. Hoy Vicky Gadea lo decía también, ¿no? Como queremos ser mejor. No, la cuestión es que no quiero que se tenga un beneficio por tener pija, yo no la tengo. No nací con, perdón la palabra, capaz que es re temprano, sí, me miró la productora, es un montón. Pero bueno, por no tener miembro genital masculino, no quiero tener beneficio. No me gustaría que alguien tenga beneficio y me gustaría que no se me exacerbe más en la lupa, en mi análisis, justamente por ser mujer, porque sin embargo, una mujer que a las 10 de la mañana está diciendo esto, vas a ser mucho más juzgada que un varón que dice cualquier animalada en horario central en la televisión. Lo que me ponga, y eso me es parte de vista lo que como tenemos me que discutir. vista. Eso es parte de lo que tenemos que discutir. Viene por ahí la mano y no por competirles, pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas de verdad, por gracias, estar chicas. hoy